Bueno, seguimos adelante el modo país. Está con nosotros Joaquín Mauvecín, médico pediatra y docente de la Facultad de Medicina. Es además directivo de la Sociedad de Pediatría del Uruguay. Hay algunos temas importantes que queremos conversar con él. Joaquín, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación de conversar un ratito. Buen día, gracias a los dos por invitarme y estoy para las preguntas y para conversar un poco. Bien, bueno, a ver, la gente está hablando de las situaciones de extrema violencia que se están dando en cuanto a enfrentamientos entre grupos criminales que dejan a menores en el medio. Pero antes de tocar ese tema que nos parece muy importante, queremos hacer referencia en el comienzo a una situación que se dio en el CASMU. Estamos hablando del despido de una profesional. El Sindicato Médico del Uruguay ha sido muy enfático en el cuestionamiento. Desde el CASMU señalan de que hay argumentos para el despido. ¿Cuál es el estado de situación? Creo que ustedes están pidiendo el reintegro de ella y bueno, creo si que hay la alguna situación novedad. y este tema, sobre todo para cuidar las negociaciones que ya están instauradas, o sea, en este tema desde la pediatría que se une a través del Sindicato Médico o desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría y desde la Sociedad de Emergencia Pediátrica del Uruguay, la visión es unánime, las declaraciones son todas en consonancia de que el despido es injusto, que la situación es preocupante y que de una u otra forma, dependiendo de qué sociedad es la que se exprese, se exige o se demanda el reintegro de la colega. Una colega de mucha experiencia, muy querida en el ambiente y que además de todo ha sido docente de muchos de nosotros. Y creo que en eso no hay que emitir una opinión personal porque las declaraciones tanto gremiales como de las sociedades científicas son contundentes. ¿Ustedes entienden igual que cometió una falta y que no se debería haber llevado a ese extremo del despido? Expliquemos la situación, disculpa que te corte, para que se pueda entender. Quizá hay personas del otro lado que no conocen la situación. Te pido que nos la indiques tú para que no haya ningún error en cuáles son los hechos. Creo que los hechos que son de interés público tienen que ver con que una pediatra de 25 años de trayectoria en una institución del subsector privado de salud es despedida por un hecho puntual y ese hecho puntual a los ojos de los colectivos pediátricos, tanto sociedades científicas como el sindicato médico, no justifica un despido. Pero expliquemos el hecho, porque si no las personas que son las que se sienten más del otro lado, yo entiendo que tú te sientas del lado de la colega, pero tenemos que entender lo que puede pasar del lado del paciente y de los padres. No hay ningún gato encerrado ni nada escondido, tiene más que ver con un retraso, una demora, unos minutos en la atención. Se presentó, eso se evaluado de forma distinta. Los motivos que conocemos son que llegado el momento que se la convoca para atender a un niño, estaba en su horario nocturno, pero estaba de guardia y no se habría presentado sin justificar, bueno, por qué no se atendió al niño, la mamá a las 2 horas de estar esperando, se habría ido porque no quiso seguir esperando y el argumento que había era que estaba descansando. Este argumento de si estaba descansando en un tiempo de descanso, no hay una falta, no la hay. Para ser objetivos, ¿verdad? Para tratar el tema de forma objetiva, los hechos en detalle me parece que tienen que ser analizados por tanto el proceso de negociación que está llevando adelante el sindicato médico, las autoridades del CASMU, de la mutualista y también la doctora en cuestión, que tiene en juego su fuente laboral y por eso cuidar los términos, en mi opinión personal, si son 2 horas, si son 20 minutos, si estaba descansando, si estaba haciendo algo importante, me parece que no me compete a mí determinarlo. De todas formas, sí puedo explicar que en una guardia nocturna, tener retrasos en la asistencia en los pacientes que ya han sido clasificados por gravedad, que pueden tener que ver con aspectos personales, que pueden tener que ver con que estamos en un momento de descanso, es algo muy común en el entorno de la actividad médica general y en el entorno de las guardias y sobre todo nocturnas. Si se cometió por parte de ella u otros colegas a veces excesos o retrasos no justificados, por supuesto que es un veredicto que yo no puedo dar. Lo que sí sabemos cuando nos hemos reunido y cuando hemos tenido información que cuidamos, porque ahora está en negociación, es que lo que nos parece a pasar raya es que no es justificado. Y no es una opinión, eso sí, no es una opinión. Lo otro es una opinión mía. Esto no es una opinión mía de Joaquín Mauvecín, esto es una opinión del núcleo de base del Sindicato Médico del CASMU, de los colegas que se reunieron en la asamblea antes de ayer y sacaron un comunicado. Es una opinión de muchos colegas adherentes que han firmado una carta a favor de la doctora. Es una opinión de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que inmediatamente al otro día pudo, de forma unánime, la comisión directiva expedirse a través de un comunicado, la cual integro. Y creo que no hay más información. Y hay un proceso de negociación. Hay, por supuesto. Por eso creo que también... Creo que es importante decir que no solo es de negociación, sino que además hay
por lo que tú estás diciendo, hay suficiente información de cómo es la práctica médica para entender Hay de que suficiente, podría ser por una supuesto. falta, pero que no justifica O sea, uno puede, los detalles exactos de si es una falta, si fue menor o lo que fuese, Eso se verá, hay lo- que lo verlos y yo no puedo definirán. entrar ahí. Lo que sin duda creemos es que en la práctica médica, en las horas nocturnas, en las guardias, suceden inconvenientes personales o no personales que pueden llevarnos a determinados retrasos que si no tienen no revisten ningún Claro, y te no iba a revisten decir- daño para el paciente Exacto, y no tienen no se ninguna puso- gravedad o consecuencia, bueno, entonces Claro, hablar no- de despidos de un día al otro parecía No algo estuvo en justificado riesgo una la doctora que salud. no tenía anotaciones previas. Claro, no Pero estuvo en por eso yo riesgo les decía, no, la salud no, eso del nos consta que no, paciente, no se porque eso puso, es nos importante consta- aclararlo. No, y además sí se fue. Se eso retiró, quiere eso decir nos que consta se cansó de no, o sea, esperar. no hay daño, no hay un perjuicio directo del accionar, que después los detalles me parece que no hay que Quedó exponerlos. claro, Joaquín, Claro. pero nos Perfecto. parecía importante que No, por supuesto que nos diera entiendo tu que visión. los otros temas transversalizan a la sociedad y este es un tema más de la pediatría y de la asistencia, pero está en el tapete y Sí, está que bueno. hay aclararlo. muchos padres y hay muchas personas que llegan hasta la asistencia médica, urgencia o no, y hay mucha queja sobre los Entiendo. tiempos de espera, sobre si me atendió bien, no me atendió Claro. bien. Hay una sensibilidad al respecto que tiene que ver con algunos deterioros que ha habido también en los tiempos de espera. También lo hemos visto en Sí, pero el también se da- cansancio de los profesionales, que También están se da, por ejemplo, sobrecargados. de que hay una valoración. Digo, Pero si por uno eso- se va por un tema menor y hay Exacto. 4 personas adelante que tienen temas más importantes, evidentemente Siempre- la atención Hay se un, centra. hay un montón de factores que tienen que ver con priorizar la asistencia, hay un montón de factores que tienen que ver con el burnout y la sobrecarga laboral médica, y hay un Exacto. montón de factores que tienen que ver con un sistema que en algunos aspectos se ha ido pervirtiendo y que expone a los colegas a trabajar en condiciones, no estoy hablando de este caso puntual, sino en general, en las que terminás, porque obviamente tú cara a cara con el paciente, con retrasos que no hubieras querido tener, con sobreagendas que no hubieses deseado, y eso te puede llevar, obviamente, al cruce, al malentendido, al malestar y al disgusto. Bien, y Joaquín, al conflicto. otro tema. Hay Sí. situaciones de violencia extrema que se han dado en las últimas, bueno, en el último tiempo, en los Tremendo. últimos meses, Sí. podríamos decir, donde hay niños, enfrentamientos criminales, donde niños quedan en el medio. Tenemos una chiquita de 2 años internada en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, donde trabajás en una situación muy crítica. Yo decía ayer, para otro medio donde trabajo, que los profesionales no son muy optimistas en cuanto a la recuperación. Me decían de que están haciendo todos los esfuerzos para poder sacarla de este trance, pero que el panorama es muy complicado. ¿Cómo ven ustedes estas acciones de los delincuentes? Y esto corre por mi cuenta. Hay Entiendo. mucha preocupación por parte de las autoridades, porque los delincuentes antes, no se puede hablar de códigos entre delincuentes, pero respetaban, por ejemplo, a los menores. Hoy ya disparan y... O sea, en cuanto a la visión de seguridad y de seguridad pública, no tengo la expertise técnica como para darte una opinión realmente de qué es lo que está pasando en términos de códigos, de delincuencia, de guerras. O sea, eso soy como ¿Pero uno qué más, pasa como ahí un en el vecino que escucho. consultorio? Pero lo que sí tengo bastante claro es que con los niños, niñas y adolescentes y con las infancias del Uruguay está sucediendo una falta de amparo, una suerte de vulneración sistemática de los derechos que está en consonancia con el aumento de la pobreza infantil, que está en consonancia con el deterioro de la educación, que está en consonancia con el deterioro de el médico en el territorio, conociendo los problemas principales de salud. Y creo que tiene que ver con que el foco en los últimos años ha sido, por causas reales, pero ha sido el foco en las infecciones, el foco en la transmisión, cerremos las escuelas, está el COVID. Bueno, ahora es momento de hacer un parate, no por responsabilidades políticas, pero mirar para adelante y decir, hay otros problemas. Hay problemas concretos con niños que viven en situaciones de alta vulnerabilidad social, que están expuestos a situaciones de criminalidad o de violencia extrema y de heridos de bala, o viven situaciones de violencia intrafamiliar, abuso sexual. Esos niños crecen, tienen episodios de depresión, lesiones autoinfligidas, intentos de suicidios. Hay una trayectoria de vida en algunos de estos niños o niñas que podemos proyectar desde un embarazo no planificado, pasando por una incorrecta adherencia al sistema de salud, por una madre soltera, una familia monoparental que no tiene los recursos para llevar adelante, o que no tiene los recursos emocionales tampoco, ni la educación necesaria para llevar adelante esa gestación de forma correcta, un niño que nace en condiciones insuficientes, que lo prenatal fue insuficiente, lo nutricional fue insuficiente, y que luego se va desarrollando ante muchas vulnerabilidades. Nos toca como sociedad a todos y nos golpea cuando hay uno que es herido de bala. Pero nacer con sífilis congnatal es tan bala como la bala de plomo. Claro. Y a veces no lo vemos. Y eso es un indicador de salud que se ha deteriorado
de forma permanente y constante a cifras preocupantes, por ejemplo, sobre qué hay que actuar. ¿Y qué se puede hacer? Tener ¿Qué es lo niños que- internados, Ahí va. como nos pasa en el Pereira Rosell, donde hasta el 30-40% de la internación hoy es una internación que llamamos mal llamada psicosocial, donde son niños que están a esperas de un hogar del INAU, a una resolución judicial. Pasan meses Esperan- a veces allí, ¿verdad? El último caso que recuerdo ahora, porque lo estaba repasando antes de entrar, estuvo 4 meses. Claro. 4 meses viviendo en un pasillo. Eso es lo que pasa con algunos niños. Y pasa desde hace mucho tiempo, pero ahora pasa cada vez más. El Poder Judicial, a pedidos de un pediatra, de un colega, de un profesor, se expidió diciendo que ningún niño puede estar internado por causa social. Los hospitales son para las enfermedades biológicas, para las enfermedades mentales, para las enfermedades del sistema, pero no son para cuando un niño no tiene cuidados, no tiene hogar o no tiene un familiar responsable. Para eso tenemos el INAU. Y el deterioro que se ha sufrido en el amparo que el INAU provee hacia estos niños, niñas y adolescentes es tan grande que la situación se ha desbordado. Entonces creo que la bala, sin duda, o sea, hay un problema de seguridad pública del cual no puedo opinar, pero hay niños que están viviendo en ese entorno. Y en ese entorno, además de balas, hay múltiples vulnerabilidades. Y te hago una pregunta, Joaquín. A la hora de la consulta, digamos, cuando llegan a la consulta, pero que en general con los niños las mamás van a la consulta, Sí, ¿no? por Sobre supuesto todo que el sí. Pereira Rosell y tal. ¿Hay forma de detectar estas situaciones, pero poder lograr un seguimiento, una derivación? O sea, ¿cómo funciona el sistema? ¿Funciona bien? Creo que tu pregunta es... acá se demuestra que lo que hay que poner es voluntad, porque tú no sos médica ni gestora en salud y la pregunta tiene la respuesta implícita, que obvio que eso es lo que está faltando. O sea, tenemos una medicina muy hospitalista, muy biologicista, concentrada en la neumonía, la congestión, la diarrea, la gripe, pero que los problemas de salud que están teniendo no son esos, o esos están, pero además se nos han agregado otros nuevos y a veces nos ayornamos mucho en la última terapia biológica, el último cateterismo y no nos ayornamos en cómo abordar estos problemas. Hay que sacar la salud del hospital, hay que ir al territorio, hay que descentralizar la asistencia y cambiar un enfoque de medicina preventiva. Y esto no es solo, y acá quiero hacer un paréntesis importante, por supuesto que estas situaciones, el Pereira Rosell, las altas vulnerabilidades, los niños al amparo del INAU, pasan en un subsector muy vulnerado. Pero la infancia y la adolescencia está vulnerada toda de forma transversal en todos los sectores. Están expuestos a las pantallas horas, están expuestos a las redes sociales sin control parental, están expuestos a alimentación que no es de calidad. No se piensa en ellos a la hora de diseñar planes educativos pensando en la cronobiología, en cómo tienen ellos el ciclo del sueño y de la vigilia. Es decir, tenemos muy poquitos nacimientos, tenemos cada vez menos. De esos, 1 de cada 5 niños de esos todavía encima nace bajo la línea de pobreza y de pobreza extrema. El resto también no se atienden los problemas que después los afectan en su salud mental y en su integridad. No es solo los niños son los adultos del mañana. Esa frase está trillada y es verdad. Pero además los niños y las niñas y adolescentes hoy son ellos. Y hoy no están felices. Están mostrando en su manera de expresarse que no estamos logrando darles las condiciones necesarias para poder desarrollarse en felicidad. Y sobre todo está recontra demostrado lo importante que son esos primeros años de vida, ¿verdad? Exacto. Entonces al final estamos de alguna forma sellando una infancia con un montón de carencias, de falta de cuidado, de no tener oportunidades, de verlo en su entorno, de verlo en su mamá, en su papá, en la violencia que vive, ¿no? Todo eso que queda impregnado en el futuro de lo que después es un adulto lleno de Bueno, desde heridas. la etapa prenatal, antenatal y preconcepcional está bien determinado que hay determinantes de la salud, que hay modificaciones posteriores al nacimiento, la epigenética, etcétera. El desarrollo es... Nosotros crecemos en base a nuestro entorno y a Claro. cómo nos nutre nuestro entorno, todo, familiar, escolar, barrial, las balas, los tiros, Tremendo. todo. No, va mucho más allá de lo económico, va más en generar los procesos. Yo creo que La hay que voluntad. generar los procesos, que hay que tener mucha voluntad y hay que cambiar el enfoque de la medicina biologicista en nivel terciario hacia un enfoque de medicina preventiva, de medicina social y de medicina en el territorio que nos permita, además de medicina, integrar entre otras especialidades de la salud para poder abordar estos problemas de forma eficiente. Doctor Joaquín Mauguecín, a pesar de que nos pintó un panorama muy desalentador, gracias por haber venido. No, pero hay algo alentador, que es que creo que
mirando hacia el futuro, más allá de los cambios de gobierno, de lo que sea, he escuchado actores de todos los partidos políticos. Este problema preocupa a todos y creo que no hay una política ideológica de fondo, simplemente es tomar la decisión de esto es lo más importante que tenemos ahora, este es el verdadero problema del Uruguay y hacia ahí tenemos que mirar todos. Sentido de urgencia que hay un permite sentido el de cambio. urgencia. Feliz año, gracias por haber venido, la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes, un placer. Gracias.